Bienvenidos. Quiero invitarlos a que iniciemos hoy haciendo una lectura de la Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 21 al 42. Después de esto vamos a orar y nos disponemos para recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Dice así: Jesús le dijo: Mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: Sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo: Yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y de aquella ciudad, salto al 39, dice: y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: Él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Amén. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos. Oh Padre, hoy te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque aquí encontramos alimento para nuestras vidas. Nuestras almas fácilmente se sienten vacías, Señor, con las cosas de este mundo, pero aquí está el alimento que necesitamos, que es el que tú prometes. Tú dices, Señor, que tu palabra es pan de vida, Señor. Tú dices que tus palabras permanecerán para siempre. Por eso yo te pido que hoy nos alimentes. Nuestra alma tiene sed y hambre de ti, Señor. Cantábamos ahorita: llénanos, y ahora lo seguimos diciendo: Señor, llénanos de ti. Ven y habla a nuestros corazones, muéstranos qué tiene que ver esta palabra con nuestras vidas, guía nuestros pasos y danos la fuerza, Señor, para obedecer tu palabra, vivir tu palabra y experimentarte a ti, Señor. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, si lo quieres anotar, el título del mensaje de hoy es Experimentar a Dios. Y aunque hace 8 días estuvimos hablando a la luz de la palabra en otro texto bíblico, en el Salmo 96, pero de ahí para atrás toda esta serie estuvimos en el capítulo 4 de Juan, hoy hemos regresado. Necesitábamos hacer ese pequeño paréntesis del Salmo 96 y hoy van a ver por qué. Pero si nos ponemos un poquito en contexto con lo que habíamos visto en las semanas pasadas, pues aquí está Jesús hablando con esta mujer samaritana. Obviamente no nos podemos poner a dar detalles de todo lo que hemos visto porque es mucho, pero ustedes saben que tienen todo ese material disponible en el canal de YouTube. Pero Jesús, cuando habla con esta mujer samaritana y le muestra que la conoce, y esta mujer pues viene con un pasado difícil, siendo menospreciada por los judíos, despreciada por los de su pueblo, se encuentra con Jesús, y ella, cuando descubre que este hombre la conoce, que conoce su vida íntima y que conoce su vida pasada, pues ella le da la razón, pero intenta desviar el tema porque de pronto quiere evitar un nuevo señalamiento, un nuevo juicio. Seguramente su vida durante años se había tratado de eso.
Y entonces ella pone el tema de la adoración y le dice, Señor, ustedes los judíos adoran allá en el templo en Jerusalén, nosotros adoramos aquí en el monte Gerizim, eh, pero ¿dónde es realmente el lugar que le agrada a Dios, básicamente? Jesús le responde, bueno, ella le hace esa pregunta porque se da cuenta que no es un hombre común. Dice, Señor, veo que eres un profeta, ¿sí? Pasa de verlo como un judío común y corriente, pero se está dando cuenta en la medida que va hablando con él que él es mucho más grande e importante de lo que pensó al inicio, ¿cierto? Entonces le dice, veo que eres un profeta, entonces le hace esta pregunta acerca de la adoración porque de pronto él tiene algo interesante que decir y de hecho ella aprovecha y pues se quita de encima cualquier riesgo de que la señalen por su pasado, ¿no? Y él le dice, ¿sabes qué? Ni aquí ni allí, ni en el templo, ni llega la hora, ya viene la hora en el que ni aquí ni allí ustedes adorarán al Padre. Y dice que viene la hora en el que los adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, vemos que Jesús está redefiniendo la adoración. Es decir, las personas en ese entonces tenían un concepto de adoración ya muy eh, ligado a tradiciones de siglos y se les había perdido como la esencia de lo que era la adoración. Y Jesús le enseña a esta mujer que la adoración verdadera no depende de un lugar, no depende de un lugar al cual yo vaya, sino que depende, ni tampoco depende de un ritual, es que aquí hacemos así, aquí hacemos así, y así es como adoramos a Dios, y esa es la adoración que a Dios le agrada. No, no depende de esas cosas, sino del corazón, de la sinceridad del corazón. Eso es lo que a Dios realmente le agrada y por eso lo llama que llegará el tiempo en el que Él será adorado en espíritu y en verdad. Vimos eso también en unos mensajes anteriores. Esta adoración en verdad, la palabra en verdad, vimos, depende de conocer al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que nosotros fácilmente nos imaginamos cosas de Dios que no son. Y de pronto no nos damos cuenta y hemos fabricado un Dios nuevo en nuestra cabeza, un Dios divino que todo lo que Él es nos hace sentir cómodos. Pero muy posiblemente el Dios mío es diferente al tuyo, porque tú te imaginas algo diferente. Entonces, la adoración en verdad está basada en un conocimiento del Dios verdadero. ¿Y a quién vamos a acudir para conocer al Dios verdadero? ¿A nuestra propia imaginación? ¿A nuestras propias creencias? ¿A nuestra propia forma de ver la vida? No, para eso está la Biblia, la palabra de Dios. Ese es el libro al cual todos podemos acudir para decir, uy, vea, yo estaba súper equivocado acerca de Dios. O, uy, vea, yo pensaba esto de Dios y vea que sí era así. Entonces, cuando yo conozco al Dios verdadero, puedo darle adoración a Él. Porque si yo me estoy imaginando un Dios X, creyendo que es el Dios verdadero, y le rindo adoración a ese Dios, en fin, pero no es realmente el Dios de la Biblia, pues estoy, ¿qué? Adorando a otro Dios, a un invento de mi cabeza. La adoración en verdad depende de conocer al Dios verdadero, que se reveló exclusivamente al pueblo de Israel. Eso es algo también que nosotros tenemos que saber. Dios se reveló, fue al pueblo de Israel. Por eso Jesús, cuando habla con la samaritana, le dice, ustedes adoran lo que no conocen. ¿Recuerdan? Pero nosotros adoramos lo que conocemos. ¿Sí? Eso le dice él. Y es por eso, Jesús también se lo dice, que la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos no porque los judíos sean algo súper especial. La salvación viene de los judíos es porque Dios se reveló al pueblo de Israel como salvador de ese pueblo y ahí mismo, en un pesebre, Dios se hizo hombre. En un pesebre en Belén, Belén de Judá, Judá de Israel, ¿sí? La salvación viene de los judíos. Así fue como Dios lo quiso hacer. Y toda esa revelación de quién es este Dios está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es por eso que nosotros debemos conocer esta verdad y entenderlo. Son ellos los que han podido conocer la salvación de Dios y a través de ellos la salvación ha llegado a nosotros. Dios es espíritu, también le dice Jesús eso a la mujer samaritana. Dios es espíritu
y por lo tanto la adoración debe ser ofrecida en espíritu. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y claro, cuando adoramos, adoramos a Dios utilizando nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero debe ser una adoración espiritual, es decir, nacida de lo más profundo de nuestro ser. No nacida de mi emoción, no nacida de mis ganas, es que hoy tengo ganas o mañana no tengo ganas, es que hoy vine con ganas de levantar las manos, hoy vine con ganas de aplaudir, hoy vine con ganas de quedarme más bien callado, hoy vine con ganas de sentarme y no estar de pie mientras todos están de pie. No, nuestra adoración no depende de lo que sentimos, pensamos o queremos, sino de que Él merece nuestra adoración. Así yo no tenga ganas, Él merece la adoración. Así yo esté bajo de nota, Él merece la adoración. Porque la adoración, porque Él es digno. Y eso lo vimos hace 8 días. Juan digno era Él, por eso estábamos hablando de su grandeza a la luz del Salmo 96. Habiendo hecho todo este repaso, cuando Él le dice todo esto de la adoración en espíritu y en verdad a la mujer samaritana pone un nuevo tema. Y es introduciendo la mención del Mesías. En el versículo, se me fue, 25, dice, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Ok, bueno. ¿Qué pasa aquí? Acaban de hablar de la adoración en espíritu y en verdad. Jesús le acaba de hablar de eso. Y el mensaje de hoy tiene que ver con experimentar a Dios. Recuérdalo. No lo pierdas de mente, de tu cabeza. La mujer escucha esto de la adoración en espíritu y en verdad, que ahora viene un tiempo en que la gente adorará a Dios en espíritu y en verdad. Y entonces ella dice, bueno, pues cuando venga el Mesías, Él nos declarará todo. En otras palabras, como que Él nos hará entender todo. Le da uno como la impresión de que eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque ella habla del Mesías en este momento. Podría ser que ella no entendió del todo lo que Jesús le dijo. Podría ser que ella no entendió y supuso que algún día entendería mejor. ¿Cuándo? Cuando el Mesías viniera, ¿cierto? No sabemos si fue así, pero es posible. O sea, la Biblia no nos dice, pero es posible. Ok. Lo que sí nos quedó claro, mirando la Biblia, es que ella esperaba al Mesías. ¿Cierto? ¿Qué significa? Que tanto samaritanos como judíos creían en la venida del Mesías y estaban esperando al Mesías. Aunque con toda seguridad los samaritanos, incluida esta mujer, tenían una esperanza un poco diferente y con un entendimiento limitado. Porque recuerden que hemos hablado que ellos toda su fe la basaban solo en el Pentateuco, en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero a estas alturas, en esta época en la que esta mujer se encuentra con Jesús, ya los judíos tenían todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, 39 libros tenían ellos, mientras que los samaritanos solo creían en 5 de esos. Entonces, si esperaban un Mesías, seguramente lo esperaban con algo. Esa esperanza de pronto era un poco diferente, ese entendimiento de la venida del Mesías de pronto era limitado. Mientras yo leía y meditaba en esto, yo decía, ¿por qué razón ella habló del Mesías? No creo que haya sido porque no entendió y entonces ahora iba a esperar a que el Mesías llegara para poder entender. No creo eso. Personalmente no lo interpretaría de esa forma. Lo que yo pienso es que dada la respuesta de Jesús, de que llegará el tiempo en el que vendrán adoradores en espíritu en verdad, ella entiende que la adoración que Dios busca, que es esa, en espíritu en verdad, va más allá de las barreras existentes entre judíos y samaritanos. Piensa en esto. Jesús le dice a la mujer,
viene la hora en que ni aquí ni allí adorarán ustedes al Padre. ¿Qué es lo que ella conoce? Que es o allá o acá. O son los judíos allá o somos nosotros acá. Alguno debe tener razón, pero o es allá o es acá, ¿cierto? Y Jesús le dice, llega la hora, viene la hora en que no será ni aquí ni allá. Entonces ella, ¿qué dice? O sea que esta barrera que hay entre judíos y samaritanos va a desaparecer. Porque si no es ni aquí ni allí, entonces ¿dónde? Y él le dice, no, es que no es un dónde, es un cómo. Porque vendrá la hora en que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ella cuando escucha esto, lo que yo pienso es que ella dice, o sea que ya no dependerá de un lugar, sino dependerá de quiénes seamos nosotros. Y si ha de suceder algo en nosotros, entonces ya no habrá diferencia entre samaritano y judío. Yo pienso que ella de pronto más o menos lo pudo haber entendido. O sea, va a haber un momento en que esta barrera de división entre judíos y samaritanos ya no va a existir. Y ella dice, ¿y quién podría quitar ese obstáculo si no es el mismo Mesías? ¿Quién podría cambiar todo si no es el mismo Mesías? Entonces ella dice, sé que viene el Mesías y cuando Él venga nos declarará todo. Cuando Él venga nos hará entender todo esto realmente, ¿sí? Creo yo que esa es la manera. Ella está mencionando la venida del Mesías con la seguridad de que Él va a traer luz final sobre el asunto, ¿sí? Vuelvo y digo, no sé, es muy posible que también haya sido así. Yo me siento más inclinado a interpretarlo de esta manera. Volvamos a leer los versículos 21 al 26 ahí en pantalla, con todo esto en mente. Dice, Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces ya no se trata de un lugar. Versículo 25, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. ¿Y qué le dice Jesús? Versículo 26, yo soy el que habla contigo. Si ella lo tuvo que haber procesado como yo lo acabo de decir, ese yo soy de Jesús tuvo que haber sido una bomba. Porque no es solo una persona diciéndole yo soy, es una persona diciéndole yo he venido a cambiar esto. ¿Sí? La adoración de ahora en adelante va a cambiar. La división entre judíos y samaritanos se va a acabar. Entonces, si hemos interpretado correctamente esto, podría significar lo siguiente. Que la mujer se sintió profundamente, apenas cuando ve que este hombre judío le dice, yo soy el Mesías, y entiendan esto, ellos lo están esperando siglos. Y esta es una mujer X, recontra X, ¿sí? En un pozo, cansada de su vida, y de repente se encuentra con un judío que se da cuenta que la conoce y se da cuenta que entonces no es un judío cualquiera, sino que después empieza a pensar, este es un profeta. Estoy aquí con un profeta. ¡Wow! Pero después se da cuenta que no solo es un profeta, sino que él le dice, yo soy ese Mesías. Esta mujer se tuvo que haber sentido profundamente afortunada. O sea, créame que si alguien llega acá, nosotros ahorita salimos por la tarde y me dice, mucho gusto, yo soy Mesías. Uno dice, mucho gusto, yo soy Juan. ¿Sí? Yo conocí un celador que se llamaba Mesías. ¿Sí? Pero para nosotros que nos digan, yo soy el Mesías, como que, porque eso no hace parte de nuestra cultura. Por eso es que de pronto nosotros leemos esto y, ¿sí? Pero para un samaritano o para un judío
que llegara este hombre y les dijera, yo soy el Mesías, eso tuvo que haber sido para ella tremendo. Entonces se tuvo que haber sido sentido afortunada por ser la primera samaritana en experimentar, repita conmigo, experimentar un encuentro con el Mesías, ¿sí? Un encuentro con el Mesías. Y él adicionalmente pues le habíamos demostrado que la conocía, que conocía su vida, que conocía sus secretos, que conocía su pasado. Entonces, cuando ella ve esto y dice, estoy con el Mesías, y entiende ella que el tiempo de separación entre judíos y samaritanos está por desaparecer y que ya ha llegado, por eso es que le dice, el tiempo es y ya está aquí, sí, ha llegado el Mesías, ese es el único que puede cambiar las cosas entre ambos pueblos, y este cambiar las cosas no sucede por cambiar algo externo, sino que es porque él va a cambiar personas. Porque él dice, no es aquí o allí, sino aquí, cuando llegará el tiempo en que me van a adorar en espíritu y en verdad. Entonces ella dice, este no viene a cambiar situaciones, este viene a cambiar personas. ¿Me estás escuchando lo que estoy diciendo? Él no viene a cambiar situaciones, él viene a cambiar personas. Nosotros somos, ay Señor, cámbiame el trabajo, ay Señor, cámbiame esto, como siempre somos, el problema está allá. El problema son los demás, el problema es esto, el país, la economía, la salud, mi pareja, ese es el problema. Señor, cámbiame esto. ¿Y cuántos de nosotros no llegamos a los pies del Señor así? Señor, cámbiame esto. ¿Quién de nosotros llega a los pies del Señor de rodillas diciendo, cámbiame a mí? Nunca, nunca. Solo cuando conocemos realmente al Señor es que Él nos lleva a ese punto, pero antes no. Antes llegamos diciendo, cámbiame esto. Y esta mujer samaritana se está dando cuenta que Él viene es a cambiar personas. Él viene a cambiar personas, Él viene a crear adoradores en espíritu y en verdad. ¡Wow! Entonces ya no se va a adorar a Dios en Jericín ni en Jerusalén, sino que ahora las personas van a adorar a Dios en espíritu y en verdad, fueran samaritanos o judíos. Él no viene a decir, llegará el tiempo en que los judíos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O no viene a decirle, llegará el que los samaritanos, no. Los adoradores adorarán en espíritu y en verdad, no importa de dónde son. Es como si Él estuviera diciendo, ahora todos podrán adorar a Dios con libertad. Amén. Si esta mujer realmente lo entendió así, y creo que sí, ¿cómo podría ser la respuesta? ¿Cómo podría reaccionar uno ante ese suceso? Ay, sí, Dios mío, no puedo creer este suceso, como dicen por ahí las redes. Imagínate cómo pudo haberlo experimentado ella. Si hubiera sido poca cosa, ¿qué habría hecho ella? Pues, bueno, qué interesante, gracias. Ah, usted me decías, mucho gusto. Y se va, y sí. La respuesta de la samaritana no ocultó una tremenda sorpresa de su parte. Y lo que yo creo es que en este momento del relato, aquí tenemos a la primera adoradora en espíritu y en verdad, no judía. En este momento Jesús está creando a una adoradora en espíritu y en verdad. Ella en ese instante, en ese momento, en esa conversación, con la respuesta que ella le da a las palabras de Jesús, con la reacción que ella le da a Jesús, está adorando a Dios más que cualquiera en ese mismo instante que pudiera estar en el templo, ofreciendo sacrificios. Y más que cualquier otro que pudiera estar en ese monte ejerciendo algún ritual de adoración a Dios, ella con la respuesta que le dio a Jesús, adoró mejor. ¿Por qué lo digo? Porque según lo que estamos viendo y según lo que la Biblia enseña, la adoración verdadera surge de tres cosas.
tenlas presentes. La adoración verdadera surge de 3 componentes. Número 1, experimentar a Dios realmente. Experimentar a Dios realmente. Número 2, lo conecto con el 1. Experimentar a Dios realmente al punto de que haya una transformación interna. De nuevo, número 1, experimentar a Dios realmente. Número 2, al punto de que haya una transformación interna. Y número 3, que sea inevitablemente notoria de forma externa. Bien. ¿Recuerdas que yo te he dicho, los que ya me conocen, la historia de cuando yo pertenecía a la tradición y la gente rezaba el Dios te salve María y decían el pedazo de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores? Yo decía, era la dirección de donde vivía, porque yo pensaba que eso era lo que la gente decía, ¿sí? Yo vivía en el barrio que se llamaba Santa María del Lago, entonces yo decía Santa María del Lago, carrera 72 bis, número 7330, apartamento no sé qué, teléfonos y demás. Yo tenía 4 añitos, ¿sí? Yo pensaba que eso era lo que se hacía. Crecí, obviamente entendí que ya no era nada de eso, me aprendí los rezos, los dije, pero cuando me convertí al cristianismo me di cuenta de que Dios buscaba algo de aquí y yo venía de hacer muchas cosas con mi mente en otro lado, con mi corazón en otro lado. Cuando leo los evangelios y veo que Jesús enseña, cuando oren no repitan, no hagan vanas repeticiones como si por hacerlas mucho Dios los fuera a escuchar mejor. ¡Pum! A mí se me abrieron los ojos y yo entendí que Dios quería era mi sinceridad, ¿cierto? Entonces, wow, sí, tremendo, voy a cambiar, listo. Entonces me volví cristiano. Entonces ahora vengo acá a una iglesia, aquí ya oramos con nuestras propias palabras, cantamos canciones a Dios, pero me di cuenta que la solución no es esta iglesia, ni que acá lo manejamos de esta forma. Porque también aquí, haciéndolo de esa manera, que es mucho más libre, puedo cometer el mismo error. Estar acá y no orar. Cantar y tener la cabeza en otro lado. Tener el corazón en otro lado. Me di cuenta de eso. Y Jesús lo que viene es a cambiar eso. ¿Por medio de qué? Número 1, experimentar a Dios realmente. De ti depende que tú conviertas tu relación con Dios en una religión. De ti depende. De ti depende que en este momento estés sentado en esa silla, convirtiéndolo en una religión. O de ti depende que realmente busques tener una experiencia real con Dios. Real con Dios. ¿Y cómo sabes que va a ser una experiencia real? Porque te transforma. Amén. Amén. Te transforma. Una cosa es volverse una persona religiosa y otra cosa es ser transformado por Él, por Él. Hay personas que cambian porque cambian de religión, pero no es eso lo que Dios busca. Dios busca es que cambiemos porque lo experimentamos a Él, porque realmente tenemos un encuentro con Él, un encuentro real con Él. Esto no es inventado. Y si tienes esa experiencia real con Él, vas a tener una transformación en tu interior. En tu interior. Ahí es donde empieza. Y si esa transformación interior es real, ¿sabes qué va a pasar? Se va a notar. Inevitablemente se va a ver externamente. Eso de que yo sigo, nadie ve un cambio en mí, pero ahora soy cristiano.
No, yo soy cristiano ya hace no sé cuántos años y quién sabe. Gracias a Dios, creo que nadie todavía. ¿Sí? No, imposible, imposible, se tiene que notar. Si es una transformación real, que viene de una experiencia real, se tiene que notar externamente. Y no es que se tenga que notar con que yo cambie mi forma de vestir. ¿Sí? Ah, es que yo antes usaba la camisa por fuera, entonces ahora soy cristiano, ahora me la pongo por dentro. No. Externamente me refiero a la persona que era y ahora soy. Entonces no es cómo me voy a proponer cambiar para que la gente vea que cambié, no, sino que va a fluir. La transformación se va a ver por medio de mi vida. Amén. Amén. Bien. ¿Qué sucedió con la mujer? Versículos 28 y 29. Dice, entonces la mujer, ¿qué hizo? O sea, apenas Jesús le dijo, yo soy el Mesías, el que habla contigo. ¿Qué hizo la mujer? La mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Bien, esta es la reacción de la mujer. Analicemos. ¿Ella tuvo un encuentro real con Dios? Sí. Pues, hombre, estaba hablando con Jesús y Jesús es Dios hecho hombre. Entonces sí tuvo un encuentro personal con Dios. Ella tuvo un encuentro personal, real con Dios. Experimentó a Dios por unos minutos, lo que sea, cuantos hayan sido. Bien. Si fue real, entonces se supone que eso debería producir en ella una transformación. Ahora, no estoy queriendo decir que cualquier persona que se cruzó con Jesús fue transformada, no. Si no, no lo habrían crucificado. Si lo crucificaron fue porque estuvieron con él. ¿Pero qué pasó? No lo reconocieron. Entonces, si te das cuenta, de pronto tú estás pensando, pero eso era fácil allá, porque pues, claro, se encontró con Jesús, lo vio, etcétera. Pero acá uno, ¿cómo hace que ya no lo ve? ¿Cómo hace uno para saber? No, es que no depende de si lo ves o no. Depende de cómo en ese momento de tu vida tu corazón lo reconoce. Lo reconoce, ¿por qué? Porque estás cansado de tu pecado o de tu situación o qué sé yo, pero en ese momento sucede. Bien. Entonces, hubo mucha gente que lo vio y ni por enterados de con quién se estaban encontrando. En cambio, esta mujer lo pudo ver. Bien. Porque hacia allá fue la conversación hasta que ella lo pudo ver y él mismo se descubrió como tal, ¿no? Pero entonces, si este encuentro fue de ese tipo, tuvo que haber una transformación en ella, que es el segundo componente del que estamos hablando. Ahora, ¿será que sí hubo una transformación en ella? Piensa en esto. Yo creo que en ese momento el pasado de ella quedó atrás para siempre. El pasado de ella quedó cortado. Ella cargaba con su pasado. Ustedes lo saben. Ella estaba a mediodía recogiendo agua. ¿Por qué? Porque era cuando menos había gente, porque ella no le gustaba andar con la gente, porque la gente la juzgaba, la condenaba por su pasado, porque 5 maridos había tenido y con el que vivía actualmente no era su marido. Entonces era una mujer probablemente adúltera, insatisfecha, en muchas cosas vacía por dentro, ¿sí? Juzgada, etc. Pero yo creo que en este momento ese hilo con el que ella cargaba su pasado, ¡pam!, es cortado. Y ella en ese momento siente libertad. ¿Por qué? Porque ese hombre que le dice yo soy el Mesías, le demuestra que la conoce y en algún momento la juzgó. ¿En algún momento la condenó? No. ¿Y él es superior a toda la cantidad de samaritanos que la rodeaban a diario? Claro. ¿Es superior a cualquier otro judío con el que ella se pudo haber encontrado alguna vez? Sí, ¿por qué? Porque es el Mesías. Y no la juzgó, no la condenó. Y fuera de eso fue él el que le dijo que él sabía todo lo que ella había hecho. Entonces, escúchame esto. Si el Mesías no me condena, ¿qué me importa lo que digan los demás? Amén.
¿Me estás entendiendo esto? ¿Estás recibiendo la palabra del Señor? Si Dios no me condena, ¿qué me importa lo que piense la gente? ¿Qué me importa si la gente piensa que soy exitoso, fracasado, bonito, feo, culpable, inocente, lo peor, hipócrita, lo que sea? Si Dios me perdona, lo demás no importa. ¿O es que la opinión de alguien puede pesar más que la de Dios? No. Al final de la vida, al final de esta historia, vamos a estar ante el trono de ¿quién? ¿Y quién es el que va a determinar quién está con Él por la eternidad o separado de Él por la eternidad? Dios. Entonces la opinión de quién importa. La de Él, porque Él es el juez del universo. Y Él juzgará, lo veíamos hace 8 días, Él juzgará al mundo con justicia. Por lo tanto, si Él me perdona, punto final. Amén. ¿O no? Entonces esta mujer dice, no me has pasado. Él no me juzgó, él no me condenó. Se acabó esto. Siguiente. Ella era despreciada por su pueblo, los samaritanos. ¿Por qué? Por la vida que ella había vivido. Pero ahora se está dando cuenta que ha sido elegida por el Mesías. ¿Cómo así que elegida por el Mesías? ¿Acaso él le dijo, tengo una misión para ti o algo así? No, no le dijo absolutamente nada. Pero el hecho de que ella sea la primera samaritana a la que Jesús le dice, yo soy el Mesías. Y ojo, ella no lo sabe. Ella no lo sabe. Pero ni siquiera a ni un judío Jesús le había dicho, yo soy el Mesías. Por lo tanto, es el primer ser humano sobre toda la tierra, esta mujer samaritana. Tan inmerecedora, la que tiene el privilegio de escuchar a Jesús mirándola a los ojos y decirle, yo soy el Mesías. Jesús la escogió para eso. Él la escogió para revelársele. Amén. ¿Se lo merecía? No. Pero la escogió. Entonces viene esto. Si la escogió el Mesías, si Dios la eligió, ¿qué importa el desprecio de los demás? ¿Sí se dan cuenta cómo es la liberación de esta mujer tan tremenda? En tercer lugar, dentro de lo mismo que estamos hablando, de la transformación interior, ella era menospreciada por los judíos. Ya hablamos de los samaritanos, ahora los judíos. Por los judíos era menospreciada por ser samaritana, por ser mujer. ¿Cierto? Pero que viene y hace este judío, Mesías, él viene a salvarla. ¿Cierto? Sí. Él viene a sanarla, él viene a demostrarle que él no la menosprecia, ni por ser mujer. Están hablando a solas, en público, o sea, al aire libre. Eso no lo hacía un judío. Y él sí lo está haciendo. Y por eso es judío. Judíos y samaritanos no se hablan. Y él está hablando con ella. Y le conoce el pasado. Y le dice que él es el Cristo. Y no la condena, no la menosprecia, no nada. Antes le dice, ¿me das un poquito de agua? Y dice, la salvación viene de los judíos. Yo soy el Mesías. Yo he venido a salvarte. Básicamente eso es lo que está diciendo. Y súmele este último. Esta mujer entiende que la adoración que Dios busca es un asunto del corazón, no de un lugar. Y Dios busca que lo adoren con el corazón. Y para lograrlo, para que Dios logre que haya gente que lo adore así, ha enviado al Mesías. Y allí está Él, enfrente de ella. Yo creo que todo esto sucedió en el corazón de esta mujer, en esa conversación. Y obviamente no creo que haya sido la conversación la que hizo el cambio, sino el Espíritu Santo. Amén. Porque la Biblia nos revela que cuando una persona salva es porque el Espíritu Santo está obrando detrás. Es decir, yo podría estar aquí hablando de todo esto con ustedes, de una persona que está poniendo atención y todo, y si entiende algo acá, pero mientras que otra persona está acá y
y está esto como ardiendo, haciéndole arder algo por dentro, porque si son las mismas palabras, el Espíritu Santo. Experimentar a Dios es lo que nos cambia. Amén. ¿Sí? Hubieran podido tener esta misma conversación y no habría pasado nada, pero ahí está Dios cumpliendo un plan. El Espíritu Santo estaba orando ahí. Entonces, por eso yo creo que todo esto sucedió en el corazón de ella. Y como les había dicho, si número uno, tengo una experiencia real con Dios, entonces eso debe producir una transformación real en mi interior. Hasta aquí creo que eso era lo que estaba pasando en la mujer samaritana, ¿cierto? Nos queda una tercera, ¿y es cuál? Que tiene que haber una evidencia visible externa. ¿La vemos? Sí. Oh, esto es lo que nos hace ver que entonces esa experiencia sí fue real y que esa transformación sí sucedió. ¿Por qué? Dejó su cántaro. ¿Ya que había ido? Había ido por agua. Ella no dijo, uy, Señor, qué maravilla, déjame, yo lleno esto, voy y allá le aviso a los demás, si quieres los invito y hablamos, ¿sí? No, esa mujer, yo soy el Mesías el que habla contigo, se fue de una, dejó el cántaro. Y recuerden cómo empezó la conversación. Ella se fue para decir, Señor, si tienes agua diferente a esta, dámela, con eso no tengo que volver acá, ¿sí? Ella estaba ahí para saciar la sed de su cuerpo, pero se le olvidó que tenía sed en su cuerpo. ¿Ves? Prefirió dejar el cántaro porque había encontrado algo más importante. ¿Te das cuenta? ¿Su sed física fue saciada? No. No. Porque ahí dejó el agua. Ahí dejó el cántaro. Pero sintió alivio en su alma. Si ella dejó el cántaro es porque sintió alivio en su alma. Porque bebió tan solo un poco del agua viva. En esos minutos ella bebió del agua viva y su alma fue aliviada. Y por eso se fue y dejó el cántaro. Yo creo que no en vano Juan escribió eso. Dejó el cántaro. Eso es intencional. Quedó escrito para que nosotros nos demos cuenta que algo sucedió en el corazón de esa mujer. ¿Y a qué se fue? ¿A dónde se fue? A su ciudad, a Sicar. ¿Y a qué se fue? A contarle a los demás la maravillosa experiencia que había tenido. Repita conmigo, experiencia. Experiencia. Ok. Ella, eso fue lo que fue a hacer. Entonces, ponte a pensar en esto. La mujer menospreciada, rechazada, con un pasado vergonzoso, dime si esto no es transformación, que quiere evitar a la gente, ahora está yendo a la gente a contarles que se ha encontrado a alguien que la ha cambiado. ¿No es esto adoración verdadera? ¿No es esto adoración verdadera puesta en práctica? ¿Por qué menciono esto? Adoración verdadera puesta en práctica. Porque así se llamaba el mensaje de hace 8 días. Pero el mensaje de hace 8 días abordaba era el Salmo 96. Vimos el Salmo 96 para aprender lo que era la adoración verdadera puesta en práctica. Quiero que leamos los siguientes versículos del Salmo 96. Presten atención ahí en pantalla. Vamos a leer solo 5 versículos. Miren esto. Canten al Señor una nueva canción. ¿Quiénes? Toda la tierra cante al Señor. Toda la tierra. ¿Está hablando de solo unos? No, está hablando de todos. Que toda la tierra cante al Señor. Que toda la tierra adore al Señor. Versículo 3. ¿Qué dice? Anuncien sus gloriosas obras. ¿Dónde? Entre las naciones. ¿Qué más dice? Cuéntenles a todos
las cosas asombrosas que Él hace. Este salmo está diciendo que eso es adorar a Dios. Que adoramos a Dios cuando le cantamos, pero ¿recuerdan que hablábamos de la importancia de usar nuestros labios? De honrar a Dios con nuestros labios en forma privada y en forma pública. Habíamos hablado de eso, esa es la adoración verdadera puesta en práctica. Y este versículo nos dice, cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Versículo 7. ¿O quiénes? Naciones del mundo, ¿qué deben hacer? Reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. ¿Quiénes deben hacerlo? Las naciones del mundo, todas. Versículo 9. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. ¿Que quiénes? Que toda la tierra tiemble delante de Él. ¿Quién debe temblar delante de Él? Toda la tierra. Y versículo 10. Digan a quiénes. A todas las naciones el Señor reina. En otras palabras, perdónenme, dejémoslo hasta ahí. Ya de ahí para adelante entra en otro tema, eso ya lo hablamos hace 8 días, pero quería que nos quedáramos en este punto. Hasta ahí, hermanos, experimentar a Dios realmente, escúchenme porque esta es la clave del mensaje de hoy. Experimentar a Dios realmente nos lleva a hablarle a otros de Él. Experimentar a Dios realmente nos lleva a hablar a otros de Él, de nuestra experiencia con Él, de las cosas asombrosas que Él hace en nosotros. Y según la Biblia, eso es adoración. Amén. Hermanos, la religión de los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos tienen la obligación prácticamente de salir y de puerta en puerta ir a buscar a la gente, de poner esos cositos de que clases de Biblia gratis, de pararse allá todo el día a ver si alguien llega. Ellos tienen la obligación religiosa de hacer eso. Y la obedecen. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que yo vaya y le hable a los demás porque toca, aunque toca. Claro, porque somos instrumentos de salvación, es para que la gente no se pierda en el infierno, no es para ganar adeptos a una religión. Pero aunque toca, Dios no quiere que sea por eso. Dios quiere que sea como respuesta natural de un corazón que ha experimentado a Dios. Él no le dijo a la samaritana, vaya y le diga a todos que se encontró al Mesías. No se lo dijo, fue ella la que, impactada por ese encuentro con el Dios vivo, con el Mesías, les dijo. Encontré un hombre que me dijo todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Y fue ella y los buscó, la que los evitaba. Fue ella misma porque cortó con su pasado, ahora se sentía orgullosa de su vida, orgullosa porque fue elegida por el Mesías para tener un encuentro personal. Eso es adoración. Cuando una persona está experimentando a Dios realmente, lleva a otros a lo mismo. Entonces quiero en este momento decirte algo que quizás sea confrontador para ti. ¿Con cuántas personas hablas tú acerca de Jesús? ¿Con cuántas personas tú les dices, es que mira, Dios está haciendo esto en mi vida? ¿Y con cuánta naturalidad, emoción y pasión lo haces? La respuesta a eso revela qué tan real es eso, qué tan realmente estás experimentando a Dios. Porque si tú experimentaras realmente a Dios, entonces tú estarías en este momento diciendo, o de pronto lo estás diciendo, oiga, y sí, yo sí hablo de Jesús. Y yo hablo de Jesús con ganas. Y yo aprovecho las oportunidades. ¿Por qué? Porque entiendo que todas las naciones son llamadas a reconocerlo, a adorarlo, a exaltarlo. Y yo estoy aquí
para cumplir ese papel. Pero estoy convencido, porque lo experimento, ¿sí? Entonces no salgas de aquí diciendo, ay, ahora me toca hablar de Jesús para darme golpecitos en la espalda y decir que sí lo estoy experimentando. No, sal de aquí a buscar a Dios. Sal de aquí a buscar experimentarlo, a orar, a leer la Biblia, a llenarte de Él hasta que tengas ese encuentro y vas a salir. Y lo vas a hacer. Por eso es que yo hablo de Jesús. Ayer mismo, antier mismo, le estaba hablando de Jesús a una cantidad de gente que no lo conoce, probablemente. Así debemos hacer nosotros, hermanos. ¿Qué sucedió para cerrar? Esta mujer va allá con una convicción. La despreciada del pueblo. La tal por cual del pueblo, probablemente. Llega allá y les dice que se encontró al Mesías. ¿Qué se supone que eso debería producir en la gente? La vieja loca, ¿cierto? Pero cuando viene del corazón, cuando es una persona que está convencida y no lo hace por mí, volvamos al ejemplo. Cuando llega una persona a ti a hablarte de Dios y que no sabe que lo haces porque les toca. ¿Cómo sientes tú eso? Uno ya ni abre la puerta. ¿Sí o no? Uno le tiembla y uno, que no me escuchen, ¿sí? Uno no quiere escuchar porque uno sabe que lo hacen es por cumplir, que lo hacen es por ganarse a una persona para su religión, pero no experimentan eso. En cambio, cuando una persona habla de lo que vive con Dios, de lo que está experimentando con Dios, fluye de una manera diferente. Entonces vuelvo y digo, este no es un llamado a que aparentemos que es real. Entonces vamos a llegar ahora, hola, mira, no, ¿sí? Lo que te estoy diciendo es, experimenta a Dios, por favor, busca a Dios. Hagamos eso, experimentemos a Dios. Mira la respuesta, mira lo que sucedió, versículos 39 al 42. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él. ¿En quién? En Dios. ¿Y por qué? Por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Por lo tanto, esa mujer no tuvo que haber llegado allá. Me encontré un señor que me dijo todo lo que he hecho y se fue. Me encontré un señor. No. Tuvo que haber llegado tan impactada que esta gente dijo, ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Qué le pasó a esta mujer? La que no quería hablar de su propia vida, ahora llega con libertad y dice, este hombre me dijo todo lo que he hecho. Ya no quiere dejarlo por ahí para evitar juicio, ahora se siente libre y habla de eso. Porque ya no tiene condenación sobre su vida. Porque el Mesías no la ha condenado. Y él me ha dicho todo lo que he hecho. Versículo 40, de modo que cuando los samaritanos ¿vinieron a dónde? ¿A dónde estaba Jesús? ¿Y dónde estaba Jesús? En el pozo, o sea que la gente se salió de la ciudad y se fue a mirar a ver si era el Mesías. ¡Wow! De modo que cuando los samaritanos vinieron, ¿qué hicieron? Rogaban a Jesús que se quedara con ellos y él se quedó allí 2 días. Versículo 41. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos experimentado. Amén. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Para mí la frase clave de este pedazo es, y él se quedó allí 2 días.
Jesús dijo, ya viene la hora en que ni aquí ni allí ustedes adorarán al Padre. Porque viene la hora y ya es cuando adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y en estos 2 días tenemos comunión entre judíos y samaritanos con Dios. ¿Por qué judíos y samaritanos? Porque Jesús, ¿con quién estaba? Con sus discípulos, judíos todos, y con un grupo de samaritanos, juntos. No se podían ni ver, no se podían ni hablar, y ahí están juntos con Jesús. La barrera está rota, ¿sí? Por eso es que él decía, ya, la hora viene y ya es. En ese momento, atentos, en comunión, juntos, sin barreras, sin distinción, escuchando a Jesús, aprendiendo de Él, ahí hay adoración. ¿Tú crees que en este momento hay adoración? ¿Será que Dios, Jesús, está aquí con nosotros? Personas de diferentes culturas que de pronto, si nos hubiéramos visto en otros escenarios, nos habríamos mirado con desprecio. Quizás. Con diferencias culturales, económicas, de educación, sí, pero aquí estamos en comunión. Escuchando a Jesús, no a mí, a Jesús, porque es la palabra del Señor la que estamos predicando. Eso es adoración verdadera. Pero ¿cómo estamos escuchando? Ojo. Lo que dije al comienzo, para nosotros es muy fácil convertir la verdad de nuevo en una religión muerta. ¿De qué depende? ¿Cómo estoy yo aquí? ¿Cómo estoy yo aquí? Allí, por primera vez, judíos y samaritanos están juntos, teniendo comunión con Dios durante 2 días, después de siglos. Amén. Esos 2 días no son poquito. Después de tantos siglos de división, eso es un montón. Es un gran inicio. Jesús lo había dicho, la hora había llegado. Los samaritanos creyeron en Jesús, pero no solo por las palabras de la mujer, sino porque ellos mismos lo experimentaron. Entonces, como les decía, cuando una persona experimenta realmente a Dios, lleva a otros a experimentarlo también. ¿Y cómo lo terminan reconociendo? ¿Como el qué? El Salvador del mundo. Obviamente el Mesías, pero miren las palabras que usa. Lo reconocemos ahí al final del 42. Sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Y cierro con el versículo 2 nuevamente del Salmo 96. Canten al Señor, alaben su nombre, cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. ¿No hizo esto la mujer? ¿No llegó allá con buenas noticias? Anunció las buenas noticias de que Él salva, de que llegó el Salvador, ella se sintió salvada. Algo tremendo tuvo que haber sucedido en su corazón por el Espíritu Santo después de este encuentro. Y el versículo 7, oh naciones del mundo, se estaba cumpliendo este versículo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Y ellos estaban diciendo, reconocemos que Él en verdad es el Salvador. Eso es adoración. Y lo decían públicamente. ¿Ves? Cuando uno experimenta realmente a Dios, sucede una transformación en nuestro interior que nos lleva a exteriorizarlo naturalmente y la gente lo ve. ¿Qué necesitamos entonces? Experimentar a Dios. ¿Tú quieres realmente experimentar a Dios? ¿O quieres seguir en una religión? ¿Tú quieres realmente experimentar a Dios o quieres seguir buscando aquí y allí? En tal cosa a ver qué es lo que funciona, qué es lo que me va a saciar.